Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que siempre genera discusión: las pruebas físicas, la evidencia material en esto de las supuestas interferencias alienígenas. Nos vamos a basar en extractos de Abducción, la realidad escéptica de Corrado Malanga, y la idea es analizar con lupa esa evidencia que se presenta en el texto desde una mirada, seria y analítica. Arranquemos. Exacto. El material, parte de la dificultad de probar algo así frente al escepticismo, ¿no? Pero se enfoca mucho en un tipo de evidencia muy particular: los microimplantes. Esos que supuestamente se hallan en personas que dicen haber sido abducidas. Vamos a ver qué análisis describe el texto. Perfecto. El texto cita a investigadores como Darrell Sims, Roger Layer, gente que estudió estos supuestos implantes. ¿Qué tipo de análisis se detallan ahí? ¿Qué encontraron concretamente según la fuente? Bueno, se mencionan varios casos. Hay uno que es bastante emblemático, digamos. Un supuesto implante que extrajeron del pie de una mujer. Y los análisis que describe la fuente son interesantes. Por un lado, hablan de una membrana externa de quitina. ¿Quitina? Como la de los insectos, algo así. Eso dentro del cuerpo suena raro. Justamente. Es un material resistente, biológico, pero, el autor lo marca como algo muy inusual ahí. Pero eso no es todo, ¿eh? Hay más sobre la composición. Sí, y acá es donde la fuente pone uno de sus puntos más, contundentes. Se habla de análisis por espectrometría de masa. Ok, ¿y qué reveló eso? Que los porcentajes isotópicos de los elementos en ese material eran distintos a los que normalmente encontramos en la Tierra. A ver, para que quede claro. Los elementos químicos tienen como versiones, que son los isótopos, y la proporción de esas versiones suele ser bastante constante en los materiales terrestres. Según el texto, en este caso no lo era. Y esto lleva al autor a sugerir, un posible origen no terrestre del material. ¡Wow! Hablar de origen no terrestre por isótopos es fuerte. ¿El texto menciona si hubo alguna contraparte, alguna visión escéptica sobre esto? Sí. Menciona que el CISCOP, que es un comité escéptico bastante conocido, sugirió que quizás era, un micrometeorito que la persona pisó sin darse cuenta. Una explicación más terrenal, digamos. Claro, pero la fuente contrapone que los análisis se hicieron en laboratorios universitarios, buscando, según se interpreta del texto, darle más rigor científico al hallazgo y, validar que no era algo tan simple. Entendido. O sea, la fuente presenta los datos y también la objeción escéptica, aunque la rebate. Aparte de la composición química, ¿se describe algo más sobre estos supuestos implantes? ¿Alguna otra característica anómala? Sí, hay más. Se cita otro análisis de un paciente que llaman John Smith, que también habría mostrado estos porcentajes isotópicos anómalos, no terrestres, según la fuente. Y acá viene algo que llama mucho la atención. Se reporta otro implante, extraído del dedo de un pie, que aparentemente emitía una frecuencia de radio muy específica, 14.74850 MHz. Emitió una frecuencia de radio. Espera, eso cambia las cosas. Ya no es solo un pedazo de material extraño. Exacto. Y no solo eso, también menciona señales en la banda ELF, de microondas. O sea, la implicación que presenta el autor es que no es un objeto inerte, sino que podría tener, una funcionalidad tecnológica. Claro, eso es lo que sugiere la fuente. Tecnología activa. ¿Y estos hallazgos se limitan a los pies o hay más? No. El texto amplía el espectro. Habla de supuestos implantes craneales, otros detrás de las orejas, que la fuente asocia con interferencias raras en aparatos electrónicos cercanos, e incluso menciones de hallazgos detrás de los ojos. ¿Y hay evidencia visual? ¿Imágenes, radiografías, algo así? Sí, se presentan imágenes, tomografías computarizadas, las TC, y resonancias magnéticas, RM, de casos italianos. Según la fuente, estas imágenes muestran objetos anómalos cerca de la glándula pineal. ¿Objetos cómo? ¿Amorfos o con alguna forma? Con formas definidas, a veces lanceoladas, como una pequeña lanza. Y lo que resalta el texto es que parecen ser consistentes entre distintos sujetos, no una cosa aleatoria. Mencionaste antes algo sobre análisis de densidad. ¿Podemos volver a eso?
Me parece un punto técnico importante. Claro, hay un caso que el texto detalla bastante. Un objeto que detectaron con una tomografía computarizada en el seno maxilar de una persona. Y lo que hicieron fue analizar la densidad de ese objeto usando la escala Hounsfield, las unidades UH, que es lo que se usa en tomografía para medir qué tan denso es algo. Ok, ¿y qué valor dio? Un valor altísimo, alrededor de 371 UH. Para tener una idea, el agua es 0. El hueso compacto anda por los 1000. 371 es extremadamente denso, mucho más que tejido biológico, hueso o metal común de empastes, por ejemplo. Más bien parece algo industrial. ¿Y se pudo identificar qué material podría tener esa densidad tan específica? Acá viene lo interesante. Según el texto, ese valor de densidad, 3171 UH, se corresponde muy bien con el carborundum. Carborundum, eso es carburo de silicio, ¿verdad? Un material súper duro, que se usa en microchips, en abrasivos. Exactamente. Un material industrial muy resistente. ¿Y qué dice la fuente sobre encontrar carburo de silicio en el seno maxilar? ¿Por qué sería relevante? Bueno, el argumento central que presenta el autor es justamente ese: encontrar un material industrial, como el carborundum de silicio, identificado por su densidad específica en una TC, en un lugar como el seno maxilar, pues desafía las explicaciones médicas habituales que se citan en el texto. Como que se te metió un fragmento o que te lo tragaste. Esas cosas. Claro, esas explicaciones convencionales. El texto lo presenta como una evidencia física muy concreta, difícil de explicar por vías normales, digamos. Entonces, si juntamos todo lo que la fuente expone, los isótopos que no cuadran, las señales de radio, los objetos con formas definidas en las imágenes, estas densidades altísimas que apuntan a materiales industriales como el carborundum, ¿cuál es la conclusión que plantea el autor? Pues la fuente argumenta que todos estos hallazgos físicos, vistos en conjunto, forman un cuerpo de pruebas objetivas. Se presentan como evidencia material de que algo anómalo está pasando, una interferencia, si es alienígena o de otro tipo no explicado por la ciencia actual. Bueno, eso ya es interpretación, pero la base, según el texto, son estos datos físicos difíciles de descartar como simples errores o fenómenos conocidos. Bien, entonces hemos revisado estos datos físicos específicos que presenta la fuente, proporciones de isótopos que se describen como inusuales, emisiones de radiofrecuencia detectadas, mediciones de densidad muy altas atribuidas a materiales industriales como el carburo de silicio y los hallazgos en imágenes de objetos estructurados en lugares inesperados del cuerpo. Exactamente. El material nos pone frente a la interpretación de datos físicos que, tal como se describen, son anómalos. Y nos deja con la pregunta de cómo la ciencia se enfrenta a evidencia que parece desafiar lo que ya conocemos. Especialmente cuando las explicaciones convencionales, siempre según el texto, no alcanzan para explicar todos los detalles reportados. Y creo que con eso podemos dejar una reflexión final para quienes nos escuchan. Frente a análisis físicos tan detallados como pueden ser los porcentajes isotópicos o la identificación de un material como el carborundum por su densidad en un contexto biológico, ¿qué umbral de evidencia, qué nivel de prueba científica se considera necesario para que se investiguen más a fondo fenómenos que se salen de lo común? ¿Y cómo encontrar el equilibrio entre el rigor científico, que es fundamental, y la apertura a explorar aquello que todavía no entendemos o no podemos explicar fácilmente? Una pregunta para pensar.